Le damos cuántos están acá, bienvenidos a la hermana de Honduras con su sobrino, su familia, quien más tenemos. Gloria a Dios. Tenemos también a Eddie y a varios profesores de Adam Jersey que pudieron visitar. Vamos a bienvenir a todos los hermanos. Bueno, quiero compartir en esta noche. Saben que tenemos, siempre lo hemos dicho, lo sabemos, pero lo ignoramos. Y la Biblia dice que no ignores. ¿Por qué? Porque lo sabemos, pero lo ignoramos. Y cuando lo ignoramos es como que no lo supiéramos. Entonces es importante recordar que tenemos un adversario. No nos olvidemos que tenemos un adversario. Y constantemente, ustedes saben que el enemigo trata siempre, no trata mucho con las personas que ya tienen en sus manos, porque los tiene ahí, son sus prisioneros. Pero sí trata con aquellas personas que él no puede gobernar. Ahí trata de desviarlos del propósito de Dios. Somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Entonces, desde el principio, ustedes saben que en el huerto había más personas. ¿Por qué el diablo, a través de alguna manera, observó quién era el que iba a utilizar un vehículo para hacer caer como el diablo no se va a presentar a nadie personalmente, tampoco Dios lo hace, son principios, son leyes universales. En ciertos casos lo hace el Señor y en ciertos casos lo puede hacer Él, pero normalmente no se usan personas, se usan vehículos de alguna manera. El diablo sabía que si se presentaba al huerto, él definitivamente desde una vez iba a ser eliminado por Adán y Eva. Entonces tuvo que de alguna manera trabajar fuerte antes de llegar al huerto, trabajar con la serpiente, porque observó que la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Dios había creado. Y de alguna u otra manera las sedujo para que fuera el instrumento para llegar al huerto. De alguna manera él tenía acceso y entonces hizo lo que ahora se podría decir una posesión en la serpiente. Y la serpiente fue utilizada por dejarse usar por el diablo. Por eso no lo dice exactamente la Biblia, lo entendemos por otros pasajes. De alguna otra manera fue utilizada pero el personaje que estaba detrás de todo eso era el diablo. Lucifer, Satanás, como lo quieran llamar. Entonces tuvo que trabajar de alguna manera en seducir. Una de las armas más poderosas que tiene el diablo es la seducción. Seducir. Entonces sedujo a la serpiente y luego de seducirla cayó en su trampa y la serpiente fue un vehículo para seducir a Eva. Y esa es la manera que entró al huerto. Entonces, quiero aquí compartir tres, no es que sean solo tres, pero aquí utilizó tres artimañas. La Biblia dice, no ignoréis las artimañas del adversario. Hay artimañas, hay cosas que utilizan. Hay un asunto en esto. El diablo siempre usa lo mismo. Y podría decir que tonto, ¿cómo puede alguien utilizar el mismo armamento o la misma astucia? Pero la realidad de todo es que no funciona. Lo sabemos, lo ignoramos y ahí la gente vuelve a caer en su mismo error.
Y lo vemos desde el principio, usan lo mismo, las mismas mentiras, y la gente sigue creyendo lo mismo. Le decía a alguien hace unos días que estamos viviendo lo mismo, el mismo tiempo, se predica la misma palabra y la gente comete los mismos errores. Jesús dijo, como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué sucedía en los días de Noé? Había un predicador que estaba predicando acerca de una salvación, que había una puerta abierta y que entrara por ahí y iban a ser salvos. Y la gente entonces se resistió a creer eso. ¿Y qué sucedió? Hasta el día en que Jehová Dios, o el Señor Dios, cerró la puerta y entonces dijeron la verdad lo que decía el predicador. Estamos viviendo los mismos tiempos, estamos viviendo lo mismo, se está repitiendo lo mismo y se sigue la misma predicación. La puerta es Cristo, está abierta, entre por ella, no quiere entrar. Las personas no quieren entrar. Es lo mismo. Y de repente se cerró, dice, se cerró la puerta y entonces ahí entendieron y dijeron, tenía razón ese viejito loco. Y así dice, un día van a decir, tenía razón los evangélicos fanáticos, tontos y locos, fanáticos. Pero tenía razón. Hoy en día, de verdad, vamos a reflexionar. Hay mucha gente en el infierno diciendo tenía razón los evangélicos, pero ¿de qué les sirve? De nada. Noten una cosa del rico que murió. Ahora en día al revés las cosas. La gente viva está orando por los muertos. Se toman 9 días y ¿qué vamos a hacer? No sé qué cosas, y que están orando por los muertos. Y es al contrario, allá abajo los muertos están orando por ellos, intercediendo por ellos. Padre Abraham, el muerto, envía a Lázaro, otro muerto, aunque estaban vivos, porque le llaman muerto en la Biblia, pero están en vida. Pero para llegar al cementerio, no dice que el rico fue llevado, fue llevado y fue sepultado. Pero allá atrapado, se repite lo mismo, la misma historia. Debemos de aprender y no ignorar. Recuerden, quiero recordarles en esta noche, a recordarles que tenemos un adversario. No ignoremos que tenemos un adversario. Y te voy a decir algo más. Te desea, bota la baba por ti. No por la gente que está afuera, por ti. La gente que está dentro, él es su alimento. ¿No has visto a tu perrito, que si tiene un perrito, un gato, lo que tengas, que se le cae la baba cuando tiene una comida que él sabe que es la preferida? Se le cae la baba. Te lo voy a mostrar con la Biblia. Que Dios le dijo a Caín, mira, el pecado yace a la puerta y te desea con cáncer. Ay, cuando dice eso, sí, está diciendo que está botando la baba por hacerte caer ahí. Entiende, haz lo correcto y verás que yo te voy a perdonar, te voy a salvar, te vas a evitar. Reflexiona. O sin embargo, se dejó engañar. Entonces, 3 mentiras, quisiera hablar 3, no sé si me da el tiempo, pero al menos una, tal vez una vez o tal vez 2, no sé. A lo que me dé tiempo, pero quiero hablarte de algunas mentiras. Y alguna ventaja que tenemos es que usa la misma táctica. Entonces, es bueno enseñar y es bueno que te prepares, porque va a utilizar lo mismo, el mismo mensaje. Y quiero hablarte en Génesis capítulo 3, versículo 7. Del 1 al 7. Leamos todo el pasaje para que lo entendamos. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios nos ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer le respondió,
a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella. Y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron pedazos. Bueno, vieron toda la historia aquí de lo que sucedió. Cuando dice, de alguna otra manera, cuando ella vio, ya estaba. Cuando ella vio, usó los 5 sentidos. Vio, tacto, tomó, o sea, ¿verdad? Y dice que cogió el gusto, el olfato, sus 5 sentidos lo habían notado. Eso es lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento. Pero aquí una de las mentiras que quiero hablar de esta noche es: yo le puse a esta mentira el uno por el todo. Y yo le voy a explicar de qué se trata. El uno por el todo. Bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, quiero que miren acá en el versículo 1. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. ¿Eran la mayoría de árboles o era solo uno? La mentira del diablo es ponerte el uno por el todo. O sea, lo que estaba tratando de hacer era que, y eso es lo que sucede normalmente con nosotros. Por eso es importante entender esta artimaña. ¿No se han dado cuenta que entra, pongámosle, una fiesta, una hermana, digamos una hermanita, muy elegante, con un vestido muy elegante, y de repente no se dio cuenta que va una manchita que le quedó comida por acá? Ella y todos van a ver la manchita y no el vestido, ¿cierto? O si tú te vas a preparar por la fiesta, te cayó algo, te vas a enfocar en la manchita, en todo tu vestido. Y el enemigo lo que hace es que nos enfoquemos en aquello que no tenemos, cuando deberíamos enfocarnos en todo aquello que Dios nos ha dado. Dios nos ha puesto limitaciones, pero las limitaciones son tan poquitas comparadas a toda la bendición que Dios nos ha dado. Pero ¿cuál es el problema? Que el enemigo trabaja de él es que te enfoques en aquello que no tienes. Y cuando deberíamos de enfocarnos en todo aquello que Dios nos ha dado. Y esa es una de las artimañas que él usa. ¿Y saben qué? Le funciona. Eso es lo triste del caso, que le funciona. Y voy a mostrar algunos ejemplos de personas, y te estoy hablando de gente mejor que tú y mejor que yo, más fieles, más espirituales, y cayeron en esta mentira. A menos que tú te creas más espiritual que David. Pero la Biblia dice acerca de David que era un hombre conforme a su corazón, y cayó en esta mentira. De observar y ver aquello que le hacía falta. Y muchas veces nos enfocamos en aquellas cositas que nos hacen falta, cuando deberíamos enfocarnos en todo aquello grande y bueno que Dios nos ha dado. ¿Cuántos árboles les había dado Dios? Miles de árboles. Y la serpiente fue tan astuta de que hacerlo enfocar en el que no tenía. Dios les había prohibido uno solo y les había dado muchos árboles, pero fue tan astuta de hacer seducirla a que se enfocara en el que no tenía, en el que no tenían derecho. ¿Y saben qué? Cuando Dios prohíbe algo, es protección. Dios no quiere decir a un judío hace unos días
que van a estar viendo en una perspectiva diferente el sábado. ¿Saben ustedes, los judíos trabajan tanto que si Él no te pone por ley el sábado, tú estarías trabajando el sábado? Y trabajarían los 7 días. Y estaba la esposa ahí y me dijo, sí, Él trabajaría los 7 días. Y entonces le dije, cuando trabajes los 7 días, tu cuerpo te lo va a pedir en el hospital, vas a estar, digo, por ese día que no descansaste. Entonces Dios te lo puso como ley para que entonces, para protegerte. Dios es tan bueno que cuando Él puso leyes es para protegernos. Dios no era que quería, de alguna manera los estaba probando, pero más que eso los estaba protegiendo. Le digo, no coman de ese árbol, porque el día que coman van a morir. Era protección, no era tanto una ley, sino era protegerlos, porque en la ley del Señor universal tenía que estar ese árbol ahí. Hay leyes universales. No es el tiempo para hoy, pero hay leyes universales, hay leyes que operan en esta tierra y hay leyes universales. ¿Y saben qué? Tal vez un día hablamos de eso, porque es importante entenderlo con el mundo de los demonios. Entender las leyes universales, porque ellos tienen que sujetarse. No son más poderosos que nosotros. ¿Y por qué se sujetan? Por la ley universal. Una ley que está no solo aquí en la tierra, está en los aires. Tienen que sujetarse. No tienen otra opción. Y hay leyes universales. Entonces, aquí te voy a mostrar unos ejemplos de personas que les fue muy mal. Lo vuelvo a decir, muy mal por enfocarse en lo que no tenían, cuando tenían mucho. Te voy a hablar de personas, ejemplos en la Biblia de personas que tenían mucho, no personas que tenían poco. Tenían mucho y aquello que no tenían se enfocaron en eso y fue su pérdida total. Entonces, tenemos que entender que todos debemos de enfocarnos, por eso la Biblia dice, y un versículo que me agrada mucho, dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. Y alguien puede decir, gracias hoy a Dios, si todo lo que me está pasando. Pero si Él dice que dé gracias, pues tienes que encontrar las cosas por qué dar gracias. Son innumerables si nosotros comenzamos a meditar, vamos a encontrar mucho más cosas de las que Dios, buenas que Dios nos ha dado, que aquellas cosas que nos hacen falta. Esther capítulo 1 y capítulo 3, versículo... quiero leerlo todo porque es importante que miremos esto. El libro de Esther, en el capítulo 3, versículo 1, vamos a leer hasta el 6. Después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo ensalzó, lo ensalzó, lo estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Tómalo poco, estamos hablando de un gran rey, eran 120 provincias en las que él gobernaba, cada provincia tenía un rey, y dentro de su gobierno había príncipes, y Asuero rey decidió ponerlos sobre sus príncipes. Era un gran hombre, un hombre que había sido muy exaltado, era grande en ese lugar. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero, aquí viene el problema. Pero, miren qué tan grande era este hombre. ¿Sí pueden ver qué tan grande era? ¿Cómo lo había engrandecido el rey? Pero hay un pero. Dice aquí.
Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandato del rey? Y sucedió que después de ellos le habían hablado el día y él se había negado a escucharlos. Se informaron a Amán para ver si la palabra de Mardoqueo era firme, porque él les había declarado que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba, no se postraba ante él, Amán se llenó de furor. Y él no se contentó con echar manos solo a Mardoqueo, pues él había sido informado que Mardoqueo era judío. Ok. El rey lo había engrandecido. Todos se inclinaban a él, menos el rey, pero ahí todos se inclinaban a él, solo uno. Y mentado Naamán, es decir, lo perdí por acá. Amán, que lo confundo con Naamán, quería decir Naamán, es Amán. Mentado Amán se enfocó en lo que no tenía. Todos, cuando se arrodillaban ante él, todos, solo uno. ¿Y cuál fue su caída? Porque ustedes conocen la historia. ¿Cuál fue su caída? Enfocarse en ese uno. Si él hubiera ignorado, pero si solo es uno, todo se postra ante mí, hubiese sido tal vez agradecido. ¡Wow! ¡Qué gloria me han dado! No sé, me hice tantas cosas buenas, pero qué bien me ha ido. Toda la gente se postra ante mí. Pero mira, Naamán, Amán, ese judío no se postra ante ti. No te preocupes, es uno, solo uno. Pero ese uno fue su caída. Ustedes conocen toda la historia. Ese Amán cayó por enfocarse. Es más, ustedes saben que le causó la muerte. Fue ahorcado por causa de fijarse en el judío Mardoqueo, en el uno. Entonces, ese es su principio, o esta es una mentira del diablo. Eso es una acechanza del diablo, de que nosotros nos enfoquemos en todas aquellas cosas, o en aquellas pequeñas cosas que no tenemos, cuando Dios nos ha dado mucho, el por qué darle gracias. Te voy a decir algo: hay gente que tiene mucho dinero y quisiera tu salud en vez de su dinero. La salud es algo muy grande y muy valiosa, que no se compra con dinero. Y hoy te levantaste bien, ¿verdad? Sanito. Tienes por qué darle gracias a Dios. Esaú, no voy a leer todos los pasajes para avanzar. Esaú, en el capítulo 25, versículo 30 del libro de Génesis, Esaú dice que deseaba la comida que estaba cocinando Jacob. Y se enfocó tanto en esa comida que dio el todo aquí por el otro. Por eso se enfocó en lo que no tenía, en ese poquito que no tenía. Él, hermanos, era el primogénito, era el heredero, el que iba a recibir la doble porción, el que de alguna manera, aunque saben ustedes que había una profecía, pero él no lo sabía eso, que el menor, el mayor iba a servir al menor. Pero él, dio su primogenitura, o sea, vendió todo
por ese poquito de comida. ¿Sabe con qué lo comparamos esto? Con el pecado de infidelidad. Disfrutó su alimento por un momento, pero lloró toditita la vida. El libro de Hebreos dice que él lloró amargamente. Ya no pudo proceder a tomar eso, porque había entregado su primogenitura. ¿Por qué? Porque se enfocó en aquello que no tenía. Él era el que iba a ser el heredero y le dio su primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, entendamos esto, hermanos. Es una artimaña del enemigo. Ahora voy a poner otro ejemplo. ¿Se recuerdan de la parábola de Natán? Cuando llegó a David, había un hombre que tenía muchas ovejas. Muchas. Era rico en gran manera. Y se le ocurrió tomar la ovejita que no le pertenecía y se enfocó en lo que no era de él. Se enfocó en lo que no tenía. Tenía mucho. Hasta él se indignó, dijo, ese hombre es digno de muerte. ¿Dónde está? Ese hombre eres tú, David. Porque tomaste de la mujer que no te pertenecía. Y es verdad, en ese tiempo era lícito tener, él tenía varias mujeres. Voy a tener, Salomón tuvo 300 reinas, mujeres y 700 concubinas, no sé cómo le hizo, usted no me pregunte, que eso diga lo igual. Pero tenía muchas mujeres. Pero no tuvo problema por eso. Tuvo problemas porque las mujeres lo condujeron a adorar a los ídolos. Pero no tuvo, porque era lícito tomar una mujer que no estaba comprometida. Pero tomó lo que no le era lícito. Y Dios, de alguna manera, recuérdense que siempre es protección. Cada vez que quebrantamos un mandamiento, hay consecuencias. Si no lo era lícito, tuvo consecuencias feas. Nunca le digo, una de las consecuencias que le trajo es, primero, el hijo que va a tener, aunque me llores, no vivirá, va a morir. Segundo, todas tus mujeres serán violadas delante de todos por tu propio hijo. Tercero, nunca se apartará la espada de tu casa. Y así fue. Trajo graves consecuencias por tomar aquello que Dios le había prohibido. Hermanos, Dios nos ha dado tanto en que podamos tomar, pero muchas veces nos enfocamos a aquellas cosas que no tenemos y comenzamos. No es saludable, porque de alguna otra manera vamos a encontrar despropósito en Dios. Mejor enfoquemos en todas aquellas bendiciones que Dios nos ha dado, porque hermanos, Dios es bueno y las cosas que nos dan son buenas. Amén. Otro ejemplo para pasar ya al otro punto, amén. Otra persona, y varios ejemplos, pero voy a poner uno más, de alguien que tenía mucho y se enfocó en lo que no tenía y le fue también igual. Ahí mismo firmó su propia muerte. Ahí mismo hizo su propia soga para ahorcarse. Eso es lo que le pasó a Amán, ¿se recuerdan? Él hizo una soga para ahorcar a Mardoqueo y esa horca fue para él. O sea, él mismo firmó su acta de defunción. Y aquí, alguien que firmó su muerte fue Acab. Acab era un rey de Israel, era rey y tenía muchas viñas, pero había una viña que a él le gustaba y no era de él. Era el rey, tenía muchas viñas, tenía muchas tierras, y llegó donde Nabot y le dijo, dame la viña por dinero, te la voy a comprar. Y él dijo, no. Tenía como comprarle, tenía viña porque estaba cerca del agua.
de su casa y le convenía, se fue a enfocar en lo que no tenía, cuando tenía mucho. Acá tenía mucho, era rey, pero fue a enfocarse en lo que no tenía. Tengamos cuidado cuando nos enfocamos en aquellas cosas que nos hacen falta. Mejor enfoquémonos en lo que aquello que Dios nos ha dado y seamos agradecidos. Y aquellas cosas que todavía no tenemos van a venir si tenemos un corazón agradecido, porque el agradecimiento abre puertas de bendición. Y tarde o temprano va a venir aquel que esperas, pero que sea en su tiempo. Pero eso no es falta de visión. Cree, dale gracias a Dios, pero no vamos a renegar por aquellas cosas que no tenemos. Porque si comenzamos a renegar es que hemos caído en la trampa del diablo. Eso es lo que sucedió acá. Y entonces y acá va y dice quiero esa viña, y se lo va a contar a su querida y amada esposa, la mentada Jezabelita, una mujer mala, de lo más malo que existe, que aparece en la Biblia. Era tan mala que era tan mala que un espíritu, digo, yo tomo esa posición, y aparece el espíritu de Jezabel. Voy a seguir sus pasos. Un espíritu agarró esa influencia y la llevó hasta el libro de Apocalipsis. ¿No dice? ¿No habla del espíritu de Jezabel? Porque el reino de las tinieblas funciona así. Detrás de cada ídolo hay un demonio. Y se van engrandeciendo y le van dando. Entre más gente hacen caer, más grandes los hacen. El reino de las tinieblas son más poderosos. Ese no era un espíritu, es un espíritu que aprovechó ese momento y dijo, esa influencia la voy a tomar yo, y un espíritu tomó eso y aparece en Apocalipsis. En Apocalipsis de ahí dice que toleras a esa, y aparece un espíritu de Jezabel, una mujer mala. Y esa fue la que le dio el consejo. Todo arreglado, tú eres el rey, no te preocupes, siéntate, tómate una Coca-Cola y yo me encargo. Y se encargó. Y a los pocos días, el mentado, este hombre fiel de alguna manera, Nabal, lo mataron y tomó posesión. Y eso fue la causa de su muerte. En pocas palabras, todo aquello que Dios no nos ha dado y lo anhelamos y a cuesta de cualquier cosa lo tratamos de conseguir, no nos lleva a un buen camino. Tengamos cuidado con aquellas cosas que Dios nos prohíbe, porque es para nuestra propia protección. Amén. Bueno, otra cosita sencilla: no morirás. Eso fue lo que le digo. Ciertamente no morirás. Y eso, bueno, ustedes saben, le sucedió esa mentira, se la creyó Sansón. Digo, saldré como las otras, no va a pasar nada. Es cuando ignoramos la ley del Señor. Hermanos, quebramos un mandamiento y nos trae consecuencias. Es un problema hoy es un problema de la humanidad hoy en día. No quebrantar los mandamientos. Dios, o sea, Dios es tan bueno que va a perdonar. Eso del infierno no es mentira. Entonces, no creemos a la palabra del Señor. El Señor dijo, ciertamente morirás, y el diablo dice, no morirás, no te va a pasar nada, hombre. Entonces tengamos cuidado también con esa mentira. En eso no me quiero detener mucho, quiero compartir la siguiente. Ok, si entendemos, ¿verdad? No morirás. ¿Qué cosas que toleramos? Y dicen, no va a pasar nada. ¿Saben qué es Sansón? Bueno, mira, pues, leamos el pasaje. Jueces capítulo 16. Jueces 16, capítulo 19. Versículo 19. Y ella
lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó llamar a un hombre que le resuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. Ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Son aquellas cosas que decimos: no va a pasar nada y las vamos tolerando. No morirás, no morirás, y podemos quebrantar los mandamientos de Dios. Créanme, tarde o temprano vamos a pagar las consecuencias de eso. Entonces, es una mentira que usa el enemigo. No morirás, no te va a pasar nada. Mira, es una copita social, y ahí se empieza. Pero tengamos cuidado con esas cosas, porque el Señor dijo: ciertamente morirás. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Bueno, entonces, ahora, otra mentira que aparece ahí, tomando el pasaje de Génesis 3. Pero podemos encontrar, ustedes saben, cuando Jesús fue tentado, podemos ver de qué manera, cuáles son sus artimañas. Pero viendo la de Génesis 3, otra mentira es: hay algo mejor que lo que Dios te ofrece. Y ustedes saben que no hay nada mejor que lo que Dios nos ofrece. Porque dice, y quiero que miremos este pasaje, en Santiago 1:17. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene ¿de dónde? De lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Todo lo bueno viene de parte de Dios. Entendamos esto, y lo estaba mencionando en uno de los discipulados. Quiero que entendamos algo, y eso fue el error de ellos. Dios es bueno y no puede dar cosas malas, porque su naturaleza es buena. El diablo, todo lo contrario, no puede dar cosas buenas, porque su naturaleza es mala. ¿Y qué sucedió con ellos? Le creyeron, dejaron los mandamientos de Dios y le creyeron a la serpiente, le creyeron al diablo. Y fue totalmente destruida. ¿Por qué? Porque les ofreció algo. Miren, si comen de este árbol, serán igual a Dios. Ahora la pregunta es: ¿dónde están Adán y Eva hoy? Bueno, Dios los salvó, ¿ah? Pero fueron a la tumba. ¿Ah? ¿Fueron a la tumba Adán y Eva? Sí, la Biblia dice que vivieron tanto. Ahí dice que vivieron tantos años y fue sepultado Adán. Murió. Se cumplió lo que Dios le dijo, y ciertamente morirá. Se murió. Bueno, entonces, no pudo, Satanás le ofreció algo mejor y le dijo otra cosa: será igual que Dios. ¿Son igual a Dios? ¿Se hicieron igual a Dios? No le creyeron esa mentira. Es aquellas cosas que viene el enemigo y no, hermano, no se nos va a aparecer el diablo, una serpiente. Son nuestros pensamientos, están todos los días. Y dice: de aquí que mira la serpiente, ¿no? Todos los días vienen esos dardos a nuestra mente.
Diariamente está tirándonos dardos y haciéndonos creer que eso fue lo que hicieron creer a ellos. Ese árbol tiene algo mejor que lo que Dios les ha dado. Nada va a tener más valor que aquellas cosas que Dios nos da. Si dio un ejemplo sencillo, si Dios nos dice que es bueno congregarnos, es que es bueno congregarnos. La de Dios, su palabra dice, no es bueno que el hombre esté solo. Como aquellas personas que no íbamos con mejor en la casa, hermano, usted. Vieran que ahí ni me meto con nadie, ni nadie se meta conmigo y tranquilo, miren. Mentira. No es bueno que el hombre esté solo. No, el diablo no te puede dar nada bueno, aunque te lo ofrezca. Todo esto te daré si postrado me adoras. Y lo hizo Jesús. No aprendamos de él. Amén. Están muy calladitos, pero vamos a orar para que se nos pase. Amén. Pueden poner de pie, vamos a orar. Solo quiero dejar esto en tu corazón. Aquellas mentiras que pueden ser creíbles, no son creíbles, pero pueden ser creíbles del diablo. Bueno, si es obvio, tú las crees. Y caemos bajo algo que se llama el engaño, que después creemos que es bueno. Porque por el engaño, cuando el enemigo logra creer y nos hace ver que aquello es bueno, aunque sea malo, y estamos en esos días hoy. Dice, vendrá el tiempo donde la gente le va a llamar malo a lo bueno y a lo bueno le va a llamar malo. ¿Sí, no? ¿Es así? ¿Y cómo le llamó a ella al árbol que era malo? Bueno, cuando vio que era bueno para alcanzar la sabiduría, entonces tomó su fruto. Y Dios le había dicho que era malo. Y ahora ella le estaba llamando bueno. No tengamos cuidado. Lo que Dios dice que es malo, es malo. Aunque las culturas cambien, aunque todo cambie, la palabra de Dios permanece para siempre. Nunca cambia. Creamos y es segura. Su palabra es segura. Creamos a lo que Dios ha dicho. Porque a veces pueden venir nuestros hijos, tú eres muy anticuado. Por eso es que así no estás a la onda, no estás a la moda, y eso es lo que sucede contigo. Tú eres un viejito y cosas así. Pero nosotros confiamos en que la palabra de Dios no cambia, nunca permanece para siempre y es confiable. Amén. Ya me mira si seré yo, dice. Bueno, vamos a ver. Padre, te doy gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Yo sé que aquí está un pueblo sabio, Señor, que sabe de dónde vienen las voces. Saben distinguir las voces, saben distinguir si esa voz viene de ti, Señor, que tú le envías para protección nuestra. Y saben distinguir tu pueblo, Señor, aquellas voces que quieren desviarlo, que quieren hacer que se enfoquen en aquellas cosas que no son permitidas, aquellas cosas que no son lícitas, que no son provechosas. Señor, te damos gracias. Y en esta noche yo oro por cada uno de mis hermanos. Si hay alguien que ha sido muy atacado en su mente, oro en este momento para que su mente sea libre en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que vamos a despedirnos.